Manifiesto de la poética cuántica, por René Acosta. La poesía mundial yace en un estado de crisis y estancamiento. El cadáver de la muerte del arte debe ser sepultado de una vez por todas, pues su hedor es ya insoportable y ha trascendido a las nuevas generaciones. El espíritu de la vanguardia es una necesidad legítima de la humanidad tras sus peores momentos de crisis mundial, para recuperar el equilibrio mental de las sociedades. No es la primera vez que el espíritu vanguardista resurge de los escombros morales de una sociedad devastada por las epidemias, la guerra, la hambruna y los colapsos económicos. Al contrario, este es el momento en el que más necesitamos como aldea global de un faro de luz que nos alumbre al final del camino. La poética cuántica es una invitación para todos los que están hartos de la endogamia creativa, del reciclaje de formas e ideas en la que están atrapadas la poesía contemporánea y el arte. Esta conminación global es para quienes están cansados de leer y releer el mismo intento de poetizar las emociones que hacen llorar y la sucia necesidad de obstruir el despertar de la conciencia como especie, por todos los distractores y creadores de comodidad y confort mental en el que la humanidad ha sido enajenada desde hace décadas. La poética cuántica surge tras 25 años de continua exploración de la posibilidad de una poética cuántica futura ante la apropiación estéril e infructuosa de quienes intuyeron que ésta era posible sin llegar a aterrizar de lo teórico a la práctica absolutamente nada. La poética cuántica es un llamamiento a una búsqueda riesgosa para explorar zonas de la mente y la conciencia propiamente cuántica, a donde la humanidad nunca ha llegado a través del poema, y que si bien ha sido ampliamente conocido por la sabiduría ancestral de los chamanes de todo el mundo y los monjes zen del Tíbet y otras prácticas espirituales de Oriente. La poética cuántica se nutre de una fusión del pensamiento filosófico de Oriente y Occidente, de la ciencia de la física cuántica contemporánea, como de los filósofos eleatas y los pitagóricos y todos aquellos que proveyeron a la humanidad de un aporte tanto intelectual como espiritual. Mi teoría estética cuántica se nutre de la fusión de la ciencia con la poesía clásica, experimental, vanguardista, mística y étnica. Retoma de los descubrimientos del subconsciente colectivo la teoría del caos, la simultaneidad, la teoría fractal, los archivos acásicos, la cábala, el zen, el taoísmo, el budismo nihilista y la metafísica. La poética cuántica no pretende ser un camino de iniciación religiosa, sino de iniciación de conciencia en los albores de una humanidad cuántica. Este camino es para quienes se han cansado de los hologramas de la ficción del yo y han descubierto que no bastan las emociones bajas, profundas o rastreras, auténticas o dramatizadas, para que el poema contenga poesía. La poética cuántica es para aquellos curiosos que aún creen en la posibilidad de una poesía pura y están desesperados por el hartazgo del materialismo que les oprime y que saben o intuyen que algo está gestándose en el subconsciente colectivo, que hay algo más, algo por explorar y a lo que a veces hemos llegado todos a través de sueños y epifanías de la poesía futura. Esa poesía futura es la poética cuántica. Este manifiesto es un llamado a todos aquellos exploradores cuya curiosidad los ha llevado a descubrir que la poesía tiene posibilidades infinitas más allá de las emociones baratas y las formas reconocidas, y que necesitan desesperadamente de un estimulante intelectual en el significado para sentir intensamente la belleza del pensamiento, no solo en las emociones mundanas. Aquellos que se han dado cuenta de que el cerebro es altamente emotivo y puede separarse de los sentimentalismos fáciles del morbo y la discordia para elevarse sobre la forma que entendemos la poesía actualmente y el mundo a nuestro alrededor. La poética cuántica es aquella que ha buscado y encontrado en la geometría no euclidiana, en las teorías de la física, en la filosofía ancestral, en el despertar de la conciencia y en un intuicionismo llevado al extremo, otra forma de escribir poesía, pero sobre todo un universo estético excéntrico por explorar. Es el nacimiento de algo nuevo donde todos hablan de la muerte del arte y de la muerte de la poesía. La poesía no ha muerto. El arte no es inflamable. Es un reto a la humanidad para superar la crisis actual, porque mientras exista la necesidad de explorar y crear, resurgirá el espíritu de la vanguardia,
porque es el deseo de innovación artística la que sanó a la humanidad en todos los tiempos de penurias, y es el espíritu de la vanguardia de nuestro tiempo la que nos hará retornar de las cenizas. ¿De las cenizas de qué? De las cenizas del hombre desimbolizado. Este es un llamado a que ignoren a los estériles, los fracasados, los mediocres, los críticos que no rinden fruto, los carentes de algo que decir. Toda vanguardia ha tenido la dura oposición de las mentes mediocres en todos los tiempos, pero quienes hemos despertado sabemos, porque lo intuimos con fuerza, que algo nuevo está por surgir, que el caos mundial alcanzó su punto límite con la pandemia de COVID-19 en el 2020 y sabemos que este es el momento para despertar en una necesidad legítima de crear algo nuevo y distinto. Ya es tiempo de tirar a la basura las ideas recicladas de la poesía actual, que ya es tiempo de que la poesía aporte al desarrollo de la humanidad misma y no solo a los catálogos de oropel de las academias. Tras 25 años de experimentación y exploración, he llegado a la conclusión que aquí manifiesto de una poética cuántica es posible de ser alcanzada y que para lograrse debe tener ciertas características para llamarse poesía cuántica. No vengo a traer una mera teoría de lo imposible. Desde 1997 he trabajado obra con características de poesía cuántica en la holomúsica de esferas. En 2006 se publicó mi obra fundamental de la que surge este manifiesto, Moebius, La noche de Uroboros, en la editorial Tierra Adentro de Conaculta de México, y más recientemente Dispersión simultánea y Walter Dardon en la octava dimensión. Tampoco es un parámetro para la discriminación de lo que es la verdadera poesía de lo que no lo es, pues en verdad puede haber verdadera poesía en todas las formas que hasta ahora hemos conocido. Nuestra intención es la de revolucionar esa forma de entender la poesía que nos oprime y que ha esterilizado la posibilidad de todo movimiento poético futuro. El objetivo de este movimiento es mostrar que es posible la fusión de la poesía con otros lenguajes que no le son propios y llegar a aterrizar de otros estados de conciencia una forma poética y primigenia llena de significado, con palabras, con lenguaje conocido, extraído de experiencias de conciencia no ordinarias para poder fusionar ambos lenguajes. He aquí las características que como poética cuántica debe tener un poema y cuáles son los caminos para el poeta que quiera adentrarse a esta búsqueda experimental e ignota. He aquí nuestro grito de batalla. No basta con decir cuántico para que un poema sea cuántico. René Acosta. No basta con escribir en verso para que sea poesía. La verdadera poesía no necesita de la tecnología. Cualquier experimento que incluya tecnología digital debe estar originado en los principios de una poesía cuántica para ser verdaderamente cuántica. La poesía cuántica destruye el paradigma de que la poesía debe tratar sobre emociones ordinarias de la vida cotidiana. La poética cuántica aborda tópicos de la ciencia en la experiencia de la conciencia trascendental. La condición emocional desde la conciencia trascendental también es una estética trascendental, es el concepto kantiano de lo sublime. La poética cuántica sintetiza pensamiento trascendental de la filosofía de Oriente y Occidente con la teoría de la física cuántica y cualquier otro tópico de la ciencia. La poética cuántica busca hibridar y sintetizar lenguajes y procesos lógicos que hasta ahora habían estado separados o eran considerados opuestos. No basta con decir cuántico para que el poema de Isofacto se vuelva cuántico. El uso de las palabras de campos de la ciencia jamás debe ser utilizado sin importar su significado. Los conceptos abstractos de la física y la filosofía de la física pueden ser ambiguos. Esta ambigüedad debe ser aprovechada. Cada palabra está preñada de otra y sus significados se entrelazan. La poesía cuántica debe obedecer a una experiencia estética, epifánica y espiritual totalmente ajena a la cotidianidad. Es tiempo de hablar de algo más allá de los sentimientos y la experiencia mundana y ordinaria. La poética cuántica será intuicionista, no sentimentalista. Una poética cuántica se escribe más allá de la metáfora. Las estructuras de las técnicas literarias en los límites del lenguaje son obsoletas. Una metametáfora no es una metáfora de la metáfora, sino que es hablar del condensado significante de dicha metáfora.
Es otro nivel del lenguaje que no exploramos en el uso cotidiano de la palabra y que solo se experimenta en los límites de la conciencia. Una metametáfora daría la impresión de ser una metáfora, pero es literalmente el significante como tal. La poética cuántica puede recurrir al pensamiento psicodélico de la revelación enteógena para la exploración de la relación cuántica de la mente y la conciencia. La poética cuántica surge en los límites del lenguaje. El poema cuántico debe recurrir a una línea lógica de origen alterno conocida también como pensamiento hipervinculado y o pensamiento lateral. El poema cuántico deja en desuso la cotidianidad del poema. El poema cuántico debe ser más que humano, colocándolo en su punto ontológico, cósmico, como Dasein, y no como individuo social y mundano. La poética cuántica es un llamado a una elevación de la conciencia a pensar y escribir desde la totalidad que nos entrelaza. La poética cuántica es una estética de la totalidad. La belleza de una poética cuántica es más similar a la belleza de una ecuación, es lo que Kant identificaba como lo sublime. Exige de por medio un intento de elevación de la conciencia para operar desde la belleza de un concepto matemático, lógico, abstracto, por eso trascendental, pero que también puede ser bello y profundamente evocativo, intuitivo, epifánico, literalmente trascendental. Estamos hablando del nacimiento de una poesía trascendental y transdimensional. El poema cuántico debe ser transdimensional porque sobrepasa la dimensión humana de la concepción coloquial, cotidiana, ordinaria y mundana de la encarnación de la experiencia humana demasiado humana. El poeta cuántico debe aspirar a aportar una poesía para la ascensión de la humanidad mediante la conciencia del despertar metafísico de la física contemporánea. La poética cuántica podrá ser también hibridación etnopoética, hibridación de todo aquello que necesite para experimentar en los campos ignotos de una poética cuántica propiamente. Toda experimentación del lenguaje debe surgir como una necesidad de transferir lo que hasta ahora ha sido intransferible por los límites del lenguaje. La poesía cuántica, ante todo, debe mantener su pureza de compromiso con la belleza por la belleza misma, sin importar si esta belleza emerge de la oscuridad tántrica, del silencio zen o de cualquier otra estética precedente, siempre y cuando nos ilumine sobre la belleza de la entelequia cósmica. La experimentación como aporte a la técnica y a la forma se dan como añadidura. El sentido es lo que dará la forma, no a la inversa. La poesía cuántica debe sumar el intuicionismo de los registros acásicos. La poesía cuántica debe renunciar a la visión lineal y al uso lineal del lenguaje cotidiano. El acervo del lenguaje idiomático de la ciencia no debe ser utilizado sin comprender solo por su sonoridad, pero como todo poema debe poder fusionar el sonido al sentido sin importar lo complejo que éste sea. El poema cuántico es transdimensional. La poesía cuántica no rechaza a priori estructuras estilísticas. Todo, si es funcional para el experimento estético, es válido. El poema cuántico renuncia a la imagen descriptiva y o metafórica para concentrarse en el contenido del concepto abstracto que no se puede dibujar ni retratar con la imagen. Una metametáfora sin imagen puede entenderse de la misma manera en que entendemos las matemáticas y la lógica. No rechaza el concepto abstracto por ser abstracto, por el contrario, se adentra arriesgadamente a lo desconocido. El poeta cuántico debe renunciar a lo nuevo por la novedad que no tiene nada que decir. Su innovación debe surgir de adentrarse a lo desconocido por su valor intrínseco, debe ser un descubrimiento nuevo, como quien descubre un objeto arqueológico de la conciencia olvidada. La poética cuántica fusiona la ciencia con la poesía. La poética cuántica presenta un reto de origen y de interpretación. La poética cuántica surge en los círculos excéntricos del diagrama de los paradigmas conocidos.